Como anunciábamos, ya estamos aquí con la politóloga de la consultora Nómade, Tamara Zamudio, que nos visita una vez más. ¿Cómo te va, Tamara? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar de nuevo por acá. Ya le decíamos fuera del aire, te habíamos advertido que ibas a volver pronto y se cumplió. Sí, se cumplió, por suerte. Porque siguen ahí en Nómade a full con algunas encuestas, y justamente la última que presentaron ahora en los últimos días de noviembre tiene que ver con la percepción que tiene la ciudadanía del nivel de corrupción que hay en las instituciones públicas. Y en este sentido, bueno, preguntarte en qué fecha se hizo, ¿no? En qué contexto y cuáles son algunos de los principales resultados que arrojó esta encuesta. Bien, exactamente. O sea, volvimos a realizar nuestra cosecha, esta vez de primavera, esta encuesta de opinión pública que realizamos sistemáticamente con algunas cuestiones en términos generales sobre la situación política. Y como decías tú en particular, venimos midiendo y relevando un poco lo que es la mirada de la ciudadanía sobre el nivel de corrupción en Uruguay. Esta encuesta se realizó y es muy importante contextualizarla porque sabemos que en materia de corrupción, o por lo menos de la agenda política sobre el tema, han tenido en las últimas semanas bastante movimiento, ¿no? Esta encuesta se realizó entre los días 6 y 11 de noviembre, ¿sí?, de este año. Alcanzó a 975 personas y, bueno, se realizó, digamos, ponderando o tomando en cuenta la representatividad en términos, bueno, de género, también de área de residencia, Montevideo en el interior, nivel educativo y el voto realizado en el balotaje 2019. ¿Por qué remarcar las fechas? Entre el 6 y el 11 de noviembre, recordarán todos y todas, bueno, se sucedieron, digamos, algunas situaciones vinculadas a la renuncia de dos ministros, el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el ex canciller Francisco Bustillo, por las declaraciones que diera la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., en el marco de la investigación que se encuentra actualmente abierta y en investigación en Fiscalía por la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet, ¿verdad? O sea, en el momento que se está dando esas renuncias es cuando se está realizando la cosecha. Exactamente, el lunes siguiente a lo que fue, bueno, la conferencia de prensa que el fin de semana dio el presidente, o la renuncia, como decíamos, del ahora exministro del Interior, que también fue durante ese fin de semana. Así que días bastante revueltos, y por eso esta medición, digamos, toma bastante en cuenta, o podemos pensar que está bastante impregnada de lo que fue esa agenda mediática en esos días. Del 6 al 11 de noviembre, por lo tanto, decíamos, fue realizada. Y siempre mencionar, porque es importante para nosotras decirlo, que es muy difícil medir la corrupción, ¿no? Que lo que tratamos de hacer es aproximarnos a lo que puede ser una mirada o una opinión sobre un tema del que tenemos, por ejemplo, distintas concepciones. Capaz que si acá nos preguntamos qué es la corrupción, todos y todas vamos a tener conceptos o miradas distintas, y por eso lo que se trata es, bueno, de hacer algunas preguntas exploratorias para ver esa percepción en torno a qué instituciones están afectadas, si existe o no existe corrupción, qué alcance tiene, ¿no? O sea, si la gente piensa que es poco o que es mucho, o, bueno, la evolución, digamos, a través del tiempo. Si comparamos, si vos mirás o pensás en algún tiempo, esta parte aumentó o disminuyó la corrupción. Entonces, un poco las preguntas van en ese sentido para indagar cuál es esa mirada y esa percepción siempre subjetiva, pero real, ¿no?, de lo que la ciudadanía piensa sobre la corrupción en el sistema político. Y si se miran efectivamente las distintas instituciones, o sea, cuáles son las que aparecen allí como más complejas para la ciudadanía. Bien, ahí preguntábamos justamente eso, ¿no? Tomamos un montón de instituciones y de áreas del Estado y preguntábamos cuáles consideraban que existían prácticas de corrupción, y ahí en una especie de ranking tenemos en un primer lugar a las intendencias departamentales. El 66,6% de la población uruguaya considera que existen prácticas de corrupción en las intendencias departamentales. En segundo lugar se encuentran los ministerios, con un 61,9% de población que piensa que existe corrupción y que existen prácticas de corrupción allí. En tercer lugar, la Presidencia de la República, con un 58,5%. En cuarto lugar se encuentra la Policía con un 56%. Luego están los municipios con un 50%. Después, bueno, el Parlamento, las empresas con 48%, el Poder Judicial con un 46%. Y bueno, tenemos también organismos de contralor, como pueden ser Fiscalía, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí un 45% de la población piensa que hay prácticas de corrupción. En los servicios públicos, como pueden ser la salud o la educación, es un 40%. Y la institución que menos es
mencionada o que la gente piensa que menos existen prácticas de corrupción son las Fuerzas Armadas, la institución militar, donde un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas considera que existen prácticas de corrupción en esta institución. Que eso, pensaba Tamara, coincide con otras encuestas que se han hecho, ¿no?, por parte de otras consultoras, que justamente dan que donde hay más confianza por parte de la población es en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, exactamente, es algo que es llamativo, pero que efectivamente viene siendo bastante consistente el considerar que las prácticas de corrupción no afectan o no existen tanto en las instituciones militares, que tienen ámbitos o en determinados territorios tienen mucha importancia, ¿no?, por las fuentes de trabajo, claro, por las implicancias que tienen, y creo que eso genera o proyecta, digamos, mayor confianza por parte de la ciudadanía. Pero siempre, perdón, las instituciones son mencionadas abiertamente, ¿no? No, ustedes no dan opciones. En realidad la pregunta es si considerás que existen prácticas de corrupción, y ahí desplegamos un montón de instituciones. Vos pones que sí, claro, o pones que no. Todos contestan si existe o no existe, ¿verdad? Y por eso esta cuestión de que, en el caso, por ejemplo, de las intendencias, casi 7 de cada 10 contestaron que sí, que existen prácticas de corrupción allí adentro. Nos parece interesante mirar estos resultados en comparación con nuestra cosecha de invierno, ¿verdad? Claro. Porque estas mismas preguntas sobre el nivel de corrupción las preguntamos en julio del presente año y encontrábamos diferencias bastante importantes. Si bien las intendencias siguen estando en primer lugar, y eso también podemos pensar que es bastante esperable, porque las intendencias muchas veces tienen un trabajo interterritorial muy importante, son muy visibles, y a veces en ese sentido o en ese contexto pueden surgir, la gente ve mucho más el trabajo que se hace, claro, y por lo tanto se siente a veces más libre de cuestionarlo, o puede que le llegue algún comentario. Hay una construcción, digamos, sobre esa institución, sobre las intendencias y los gobiernos departamentales, además de algunas situaciones que también a nivel mediático surgen. Exacto, y que algunas han sido en las últimas semanas reconocidas, como puede ser Salto Grande, que si bien no es solamente el gobierno departamental, queda bien marcado o instalado allí. También tenemos, miramos, digamos, con mucha atención lo que fue un aumento en la percepción de la población de la existencia de prácticas de corrupción, tanto en los ministerios como en presidencia, ¿verdad? Porque este ranking, si queremos pensar en los primeros 3 instituciones que viraba a la gente como que existían prácticas de corrupción, en julio veíamos que estaban primero las intendencias, después la policía y después los ministerios, ¿sí? Y presidencia, por ejemplo, estaba en el 6º lugar, y ahora lo encontramos en un 3er lugar, ¿sí? Entonces podemos pensar que un aumento importante en la percepción de la población de que existe corrupción en los ministerios y en presidencia, esto de vuelta trayéndonos a lo que es la medición en el marco y en el contexto de la situación de la crisis política que generó la situación con Marcet. Ahora, esto era, decías, en invierno. ¿Cómo ha sido a lo largo de esta administración la percepción de corrupción en general de la ciudadanía? Bien, en realidad estas mediciones las tenemos en las últimas veces, sí, igual. No estaba antes esta pregunta. No hacia 2020 o hacia 2021, igual habíamos hecho otras preguntas más genéricas que trataban de aproximarse. ¿Cuándo es que surge? Cuando surgen las preguntas. Las preguntas, digamos, de corrupción, que la gente empieza a hablar de corrupción. No, en realidad estas preguntas en realidad las realizamos en julio. En la medición de otoño habíamos hecho otras preguntas más aproximativas sobre, si pensaba que existía corrupción o no. Sí. Y allí también habían datos relevantes. Tenemos que pensar, y esto sí generar como cierta preocupación, ¿no? A veces pensamos que Uruguay está bastante ajeno a lo que puede ser la mirada de la población sobre el sistema político, o sobre la corruptibilidad o la desconfianza sobre estas instituciones, y si bien, podemos pensar que si miramos el Latinobarómetro estamos un poco mejor que otros países de América Latina, es preocupante pensar que en la mayor parte de las instituciones, más de la mitad de la gente considera que existen prácticas de corrupción, ¿verdad? Entonces, creo que allí hay algunas variaciones que tienen que ver con lo temporal, y hay otras cuestiones que estamos viendo que están bastante más instaladas quizás en esa mirada que tiene la población sobre el sistema político o sobre las instituciones del Estado, de lo que podemos pensar o imaginar por allí. Hay otro dato que surge, me parece relevante, que cuando hacen la suma de la cantidad de gente que piensa que hay corrupción, y corrupción de forma extendida, como decías, a lo largo del tiempo, y los que piensan que hay mucha corrupción, ¿no? por un largo periodo, ese es el 66%, ¿no? Un alto porcentaje. Entonces, vos decías, es difícil medir la cantidad de corrupción. Acá lo que miden es la percepción, pero preguntarte como politólogo, ¿cuánto coincide esto efectivamente con lo que ocurre?
Bueno, ahí estamos en otra etapa que también es compleja de medir, ¿no? Cuánta corrupción existe o no existe, cómo se desarrollan las prácticas clientelares o no. Ahí hay distintos marcos de transparencia que son necesarios, digamos, poder seguir aceitando y poder seguir reafirmando para que estas prácticas sean lo menos extendidas o por lo menos discrecionales posibles. Pero bueno, es bastante preocupante, digamos, pensar en la existencia de este tipo de dinámicas. Creo que debemos poder reafirmar determinados resortes que tengan que ver con el control y el contralor de determinados ámbitos del Estado y determinados poderes, en un marco, bueno, de cierta, yo creo que hay alguna preocupación que tiene que ver con esta desconfianza de las instituciones que va creciendo también por determinados discursos que se van instalando, ¿no? Que van poniendo en duda la capacidad del Estado o la capacidad de las instituciones de poder afrontar determinados problemas, dar respuestas, y sobre todo desarrollar prácticas que sean, beneficiosas y también esto de vuelta, ¿no? Transparentes y efectivas para distintos marcos institucionales, distintos programas de gobierno. Es muy difícil poder medir efectivamente, pero sí es real que vemos con preocupación la existencia, por lo menos en la agenda política de los últimos años, en mayor medida y más mediatizados, digamos, determinados casos o situaciones, y eso sin duda que afecta a la percepción de la ciudadanía, que bueno, que ve efectivamente que eso está ocurriendo y que sale a la luz. De todas formas, a veces en la percepción de la ciudadanía surge mucho esta idea de que la corrupción es algo mucho más instalado en todo el sistema político, que no tiene que ver con un gobierno o con una gestión en particular o con una institución en particular, sino que es algo que está mucho más instalado, arraigado, y por lo tanto que no varía, o por lo menos que los gobiernos, todos los gobiernos que están allí, digamos, desarrollan algunas prácticas de corrupción. Por esto estos datos son bastante llamativos y preocupantes en términos de decir, bueno, hay una gran mayoría de la población que tiene esta percepción de que hay corrupción, de que esta corrupción es extendida. Esto que tú decías, hay un 66,6% de la población que cree que las prácticas de corrupción están extendidas y son frecuentes, ¿no? Dentro de las instituciones. ¿Hay algún perfil específico de población que tenga algún patrón en común? No, ¿Quiénes respondieron? No, en realidad, sin duda vemos, y esto ahora yendo quizás a la pregunta más temporal, podemos encontrar algunas diferencias en relación a la intención de voto, ¿no? O sea, aquellas personas que simpatizaron o votaron en su momento a la oposición, o bueno, el candidato Daniel Martínez, que era del Frente Amplio, tienen una mirada más crítica sobre la existencia de corrupción, ¿no? Sobre la extensión de la corrupción y también sobre el aumento del mismo. Y bueno, quienes votaron a la actual coalición de gobierno, al presidente Luis Lacalle Pou, tienen una mirada un poco menos crítica, digamos, sobre la extensión y el aumento o no, digamos, de la corrupción en los últimos años. Existe esa diferencia que queda bastante marcada. De todas formas, seguimos pensando en que son niveles y porcentajes muy altos, y que hay una mayoría de la coalición, de votantes de la coalición, que piensan que las prácticas de corrupción están extendidas, o que identifican muchas instituciones con la existencia de prácticas de corrupción. Por esto esta mirada que creemos, digamos, se extiende a toda la población. Ahora, esta falta de confianza de la ciudadanía, ¿qué consecuencias puede traer en el manejo de las instituciones públicas, por ejemplo? Y bueno, creemos que es preocupante porque, bueno, esta desconfianza también puede hacer creer que hay una desconfianza efectiva sobre el manejo del Estado, sobre el manejo de las instituciones, y también, obviamente, sobre lo que son las dinámicas y las reglas de juego de la propia democracia, ¿no? O sea, hay una desconfianza muy fuerte sobre el sistema político, sobre los cargos que se están ocupando y sobre las políticas que se desarrollan. En definitiva, empieza a haber un cuestionamiento más sistémico y estructural, ¿no? De lo que es la estructura del Estado, el trabajo del Estado, y en definitiva también de lo que son los procesos de elección, o por lo menos de representación de las personas o las políticas, digamos, que se desarrollan allí. Entonces, creemos que bueno, son cuestiones a mirar con mucha atención, porque generan esa desconfianza bastante extendida, ¿no? Quizás sin extrapolar, o pensando justamente ahora lo que está ocurriendo en la vecina orilla, ¿no? Claro. El discurso, digamos, que el presidente Milei actualmente tiene en algunos aspectos, bueno, la casta, ¿no? Como todos por igual. Esa mirada, exacto, de pensar que la casta o que el sistema político es el responsable, digamos, de todos los males, o es preocupante en términos de no pensar o no mirar, digamos, otro tipo de situaciones, de limitaciones, y en definitiva considerar que la única responsabilidad se identifica en determinadas personas o determinado sistema. Entonces, allí creo que hay una preocupación que debe mirarse con mucha atención, porque lo que podemos empezar es como a terminar
haciendo crecer, digamos, esa desconfianza en las instituciones y por lo tanto el retiro y el respaldo del apoyo ciudadano puede implicar, digamos, una debilidad muy fuerte o hasta, si se quiere, un cambio institucional muy importante o el debilitamiento de ese espacio del Estado. Entonces, bueno, eso, ¿no? Creo que hay una mirada que debemos prestar bastante atención por lo que implica o las implicancias que puede generar un discurso o una mirada que, bueno, en definitiva esté tratando de debilitar las acciones que realiza algunas instituciones. Sin ir más lejos y pensando en lo que han sido los discursos de los últimos meses, una institución que está siendo duramente atacada, como puede ser la Fiscalía General de la Nación, bueno, vemos que efectivamente eso genera algún tipo de problema, digamos, en la medida en que en el debate público está instalado, por ejemplo, que la Fiscalía de repente no trabaja bien o que las decisiones que toma pueden estar teñidas de un tinte político. Estamos hablando de instituciones que llevan adelante procesos de justicia, ¿no? Procesos que tienen que tener un contenido técnico, objetivo muy importante, y si no le damos, digamos, cierta confianza, o por lo menos también miramos críticamente, sin duda, los procesos y los procedimientos, pero brindando la confianza de que es una institución que tiene que dar ese respaldo, bueno, empieza a ser preocupante que existen esas miradas o que se instale esa mirada de desconfianza efectiva sobre ese tipo de ámbitos institucionales, ¿no? ¿Se han tomado medidas contra la corrupción en este gobierno, según tu criterio de politóloga? Bueno, no han habido muchas acciones efectivas en términos de normativas, de reglamentos. Lo que ha habido es una respuesta inmediata, si se quiere, a algunas situaciones que, bueno, cuando se mediatizaban o tomaban conocimiento público, digamos, tenían algún tipo de reacción efectiva, pero centralizada en esa situación y no en pensar estrategias o acciones efectivas que permitan, digamos, o tener sistemas de contralor o de control más efectivos o procedimientos efectivos que controlen o investiguen ese tipo de situaciones que se llevan a cabo, o cambien quizás algunas normativas, como puede pasar, como ahora vimos en la situación de Salto Grande, ¿no? Donde todavía no se ha logrado efectivizar, digamos, algunos de los procedimientos y de las cuestiones que se habían tomado decisiones. Hay otro punto, por ejemplo, que es clave, es el tema del financiamiento de los partidos políticos, una ley, sí. Un proyecto de ley que estuvo también muchos años, todo este tiempo, digamos, en discusión, que ahora parecería en camino a aprobarse, pero que ha tenido muchas disyuntivas, y bueno, ese tipo de mecanismos normativos, reglamentarios, son fundamentales para poder pensar, digamos, en prevenir y actuar frente a distintas situaciones de corrupción que se puedan dar a futuro, ¿verdad? Y bueno, y sin duda hay que darle más fuerza y más potencia a los distintos espacios de contralor, ¿no? Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Que muchas veces no tienen la capacidad efectiva de sancionar o por lo menos de supervisar más allá de lo que se pueda identificar de la falla o del fallo, digamos, que pueda implicar algún tipo de situación que pueda ser irregular. Bueno, creo que son organismos a los que les falta determinada potencia o fuerza para poder efectivizar sanciones y controles sobre las prácticas que se desarrollan adentro del Estado. ¿Y qué pasa si miramos, porque decías en cuanto a la percepción de corrupción en presidencia, eso cambió, ¿no? Aumentó de julio a noviembre, de forma considerable, ¿no? De sexto a tercer lugar. ¿Qué pasa concretamente cuando preguntan por la actitud del presidente de la República frente a esta situación con Carolina H., Bustillo? Bien, ahí encontramos diferencias marcadas también por la mirada de las personas a nivel político, ¿no? En concreto le preguntábamos si en el marco de todas estas situaciones que mencionábamos a principios de noviembre, bueno, si se habían estado de acuerdo con la actitud del presidente, que es, si hacemos una breve contextualización, cuando ocurren las declaraciones de H., el presidente se encontraba de viaje en Estados Unidos, decidió permanecer allí, no dar declaraciones y venir el fin de semana, el 4 de noviembre, a dar una conferencia de prensa al respecto. La pregunta de cómo valoraba esta actitud tomada por el presidente, tuvo una desaprobación de un 40,2%, es decir, 4 de cada 10 personas consideraron que la actitud del presidente no había sido la esperada o no había sido aprobada, y un 28,7% sí aprobó o le pareció buena la actitud tomada por el presidente. Hay un 14% que no está de acuerdo ni en desacuerdo, y tenemos un 13,4% de personas que o no conocen del tema o no saben lo suficiente como para tener una opinión formada, que nos parece también relevante destacar este porcentaje, porque bueno, también da cuenta de que hay una parte de la población o que no tiene interés o que realmente no llega a tener la información
información precisa sobre estos temas. Y acá vemos una diferencia muy importante en esta valoración según el voto, ¿no? Según el apoyo de la población, y ahí vemos esta fragmentación que un poco decíamos, ¿no? De que la mirada, según la simpatía política, marca y refleja mucha diferencia. 7 de cada 10 personas que votaron a Daniel Martínez, o sea, el candidato del Frente Amplio de la oposición para el gobierno, bueno, desaprueba la actitud del presidente, y esto es solamente un 14%, ¿sí? Un poquito más de 1 de cada 10, entre aquellas personas que votaron al actual presidente, es decir, aquellos simpatizantes por la coalición de gobierno. Así que es una mirada como bastante diferenciada en ese sentido. Y un poco también ocurre esto en términos de la evolución, ¿no? De la corrupción en los últimos 3 años, que eso consultábamos también a la población, en esta cosa que decíamos de, bueno, la mirada temporal que puede tener la gente sobre el aumento o el decrecimiento de la corrupción. Veíamos que un 59%, es decir, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción en los últimos 3 años, ¿sí? Ha aumentado, y un 23,1% considera que se mantuvo y un 13,5% considera que disminuyó. Lo interesante aquí es mirar, comparar estos datos con respecto de julio, ¿verdad? Y ahí sí vemos una importante diferencia, porque en julio teníamos a un 49% de la población que pensaba que la corrupción había aumentado, es decir, un 10% menos, ¿sí? En estos 6 meses creció 10% la proporción de población que considera que aumentó la corrupción en estos últimos 3 años. Y en el mismo sentido, ¿sí? Cayó el número de personas, o cayó el porcentaje de personas que consideran que la corrupción se mantuvo en un 5%, y cayó un 3% también la proporción de la población que pensaba que había disminuido la corrupción en estos 3 años. Esta pregunta realmente es, en ese sentido, reveladora de esta mirada que la población va teniendo, y sobre todo de las implicancias de los últimos hechos desde julio a esta parte, para evaluar o valorar, digamos, temporalmente las prácticas de corrupción dentro del Estado. Tamara Zamudio, politóloga de la consultora Nómade, muchas gracias por estar esta mañana por aquí. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Un gusto. Gracias.